El nuevo método GTD para equipos es el mejor para gestionar grupos de trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Y en este vídeo te cuento todo, absolutamente todo, sobre el nuevo libro de David Allen. Lo mejor y lo peor. Y antes de que sigas, suscríbete a este canal para más vídeos como este y también otros contenidos sobre neurociencia y productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, tienes un regalo, una guía para que veas 7 herramientas en total para gestionar tus tareas y proyectos. ¿Gratis? Sí, aquí abajo, en el enlace de la descripción. Getting Things Done, o GTD, es uno de los métodos más laureados de productividad personal o efectividad. De hecho, durante muchísimo tiempo, todas las personas que nos gusta este método hemos estado esperando más obras del propio David Allen para que nos muestre qué pasaría si aplicáramos GTD a un nivel más colectivo. Entonces la pregunta es, ¿y qué tal el libro? ¿Funciona? ¿Es bueno? ¿Es válido? ¿Es mejor que GTD? Pues te lo cuento absolutamente todo. Tendrás que esperar un poquito más, te haré un resumen del libro de las partes más importantes y al final de todo te doy mi veredicto. Y empezamos con una frase que me gustó mucho al principio del libro. Tiene toda la razón. Y es que un loco con una herramienta, en este caso de productividad, sigue siendo un loco. Es que a veces nos obsesionamos con la mejor herramienta para ser productivos, cuando en realidad no tiene nada que ver. Piensa la cantidad de veces que hemos intentado buscar la herramienta ideal para planificarnos, cuando todos sabemos a la perfección que en realidad la herramienta solo es un parche, es algo secundario. Primero método, después herramienta. Y te diría más, primero mente, primero mindset y después método y después herramienta. Herramienta siempre, como ves, en último lugar. Vamos a entrar ahora sí en la radiografía de los equipos que nos plantea Allen en este libro de GTD aplicado a los equipos. Lo primero que hay que tener en cuenta en un equipo es la velocidad. Ahí se refiere la velocidad de todo tal como está yendo ahora. Seguramente si miras el trabajo hace unos años podrás ver que todo iba bastante más lento. En cambio ahora se ha acelerado. Y aquí hay personas que no lo toleran bien, que prefieren tener un trabajo estático. Y esto ya no ocurre ni siquiera en las industrias, los sectores más conservadores. Así que la velocidad es una de las cosas que ahora mismo los equipos sí que realmente les caracterizan. La pregunta es, ¿tienes un equipo ágil, un equipo rápido, un equipo que sabe adecuarse muy bien a la incertidumbre? Esto es un poco también lo que nos predica David Allen. Hay otro punto que tiene que ver con la salud. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo es la cantidad de problemas de salud mental, de psicología, que hay en muchísimas personas. Y esta salud mental viene también por esa velocidad de los cambios, a veces sentirse en que no sé muy bien lo que estoy aportando. También pasa que mucha gente está insatisfecha en su trabajo. Muchas estadísticas hablan de que el 80, 85, hasta el 90% de las personas de una empresa no se sienten comprometidas con ella. Y eso, evidentemente, al final lo que genera es una desconexión total del mundo empresarial y al final esa persona no se siente cómoda. Así que la salud mental es un problema muy serio que tenemos que abordar también en los equipos, tanto de manera individual como colectiva. Y el último punto que tiene que ver con esta radiografía es la excesiva reactividad. Esto es algo que no me canso de compartir en talleres y cursos, y es que al final casi todo el mundo, incluso managers, están muy enfocados en ser reactivos. Mira el correo a ver qué dicen, mirar Teams a ver qué dicen, cualquier cosa que se diga es lo que voy a hacer, y poco priorizas tanto tus objetivos individuales como tu propia lista. Es como si fuera secundario, primero voy a atender al resto y después veré qué hago yo. Eso en realidad no tiene ningún sentido, ya que pierdes totalmente tu autonomía. En el momento que empiezas a ser reactivo, dejas de ser una persona con propios objetivos y te conviertes simplemente en una especie de títere que va aceptando solo cosas y consignas de otras personas y se olvida totalmente de uno mismo. Así que la radiografía de los equipos, según Allen, tiene mucho que ver con esta velocidad del mercado que hace que vayamos locos a nivel de gestión de equipos, los problemas de salud mental que cada vez van increciendo y, por último, un equipo demasiado reactivo que genera que la gente pierda totalmente su autonomía. Pues ahora sí, vamos a hablar de los principios productivos que nos comenta Allen en su libro. El primero tiene que ver con la claridad.
Y fíjate que la mayoría de equipos no tienen claro lo que tienen que hacer. Muchas veces son objetivos vagos, que además no se gestionan entre los equipos. Nadie tiene objetivos individuales y todo el mundo va a la reactividad, como decíamos antes. Cualquier nuevo mensaje, cualquier cosa que te digan, cualquier reunión imprevista, termina siendo mucho más importante que tus propias metas, que tus propios objetivos. Así que la claridad será un punto importantísimo a definir en equipo. Otro factor es la confianza. Si hacemos mucho seguimiento, policía, ir detrás de la gente, no confiar en esos resultados, pues evidentemente el equipo se va a convertir en tus hijos. Y no queremos que tu equipo sean tus hijos, no queremos que seas ni papá ni mamá. Queremos lograr personas que sean sostenibles por ellas mismas, que se autogestionen y evidentemente también que tengan la propia confianza para poder decir que se han equivocado, que hay algo que ha fallado, para que ellos también tengan la posibilidad de generar alternativas y ser mucho más efectivos en su día a día. Otro punto clave es la comunicación. Por comunicación entendemos pues todas las vías que hay. ¿Cuántas veces hay duplicidad, triplicidad de canales donde se envía exactamente lo mismo para ver si llega el mensaje? Esta cultura genera, obviamente, al final las personas tengan muchos más mensajes de los que deberían tener. Y ya no te cuento si entramos en el maravilloso mundo de las reuniones, donde hay demasiado seguimiento, aporta muy poco, y aquí sí que es verdad que las herramientas nos ayudan a mantener la mínima comunicación posible en el sentido del seguimiento puro y duro, que en realidad no le gusta a nadie, ni siquiera al propio supervisor, ni mucho menos a sus colaboradores. Y el último punto de todos es la capacidad de aprendizaje que tengan. Hoy en día el aprendizaje, ya lo sabes que te voy a contar, no es de un día, ni de dos, ni de un máster, es de toda la vida, al menos toda tu vida laboral, incluso más allá. Así que fomentar que el equipo aprenda, saber muy bien qué es lo que necesitan y apoyarles en ese sentido será uno de los puntos principales a la hora de conseguir equipos productivos. Y seguimos con 3 reglas clave que nos proporciona Allen también en su libro. La primera de todas es que haya un liderazgo fluido. ¿Qué significa exactamente eso? El liderazgo fluido es aquel que extiende a todas las personas una responsabilidad. Ya sabes que habitualmente existe el liderazgo más jerárquico, que es que alguien toma las decisiones, dice lo que hay que hacer y el resto lo hacen. Un liderazgo fluido lo que quiere hacer es que cada persona se autorresponsabilice y que la persona que está actuando como líder sea el facilitador. Ojo, eso no significa que no tenga que tomar cuentas, saber qué es lo que está pasando y lograr unas metas, por supuesto. Pero sí es verdad que instiga al resto del equipo a que funcione solo y que no exista esa comunicación total cada vez que se hace algo y cada vez que se quiera tomar una decisión. Por otro lado tenemos la priorización y sobre todo rigurosa. Es que tiene que quedar muy claro qué es lo que se prioriza en el equipo y lo que no. Esto en los equipos no suele pasar, cada uno más o menos tira por su lado, pero fíjate que esta priorización implica también que haya unos pactos claros sobre qué va en cada cosa. Este tipo de tareas requieren X tiempo, estas otras tareas son menos prioritarias, este tipo de clientes. Entonces todo esto, en el momento que está arreglado y regulado por el equipo, será mucho más fácil de cumplir. Y el último punto es una cultura responsable, antes lo decíamos, buscamos a gente que sea responsable de lo que hace y que no esté constantemente preguntando a tus equipos. Si tú te conviertes en papá y mamá, como decíamos, al final cualquier consulta, cualquier duda, siempre tendrá que pasar por ti. Y esto en realidad no va a funcionar para la mayoría de equipos. Así que 3 reglas clave, sencillitas, pero creo que son muy efectivas para el día a día en los equipos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo hasta ahora? Me encantaría saber tus comentarios, los puedes dejar aquí abajo. Siempre encantado de debatir contigo y aprender muchísimo sobre tus comentarios. Y ahora sí, déjame decirte que aquí David Allen sí que ya empieza a hablar de su clásico método de Getting Things Done, de GTD. Fíjate que lo que estás viendo aquí es el control y la perspectiva, que son 2 de las partes principales de su propio método. Cuando hablamos de control nos referimos a todas las tareas que van llegando, ideas y pensamientos, y cómo después las ejecutas. En cambio la perspectiva es más un tema de estrategia, más de ver cómo lo vas a hacer en los próximos tiempos, tanto de forma muy a corto plazo como más a largo plazo. Lo que quiero llegar aquí es que esto realmente no está muy bien insertado dentro de la parte de equipos. Aquí para mí es una pequeña crítica, y es que lo que vemos es que la productividad es personal. Y implementar GTD de forma grupal es bastante más complejo. Y no solo eso, sino que la sensación también es que es una especie de pegote, algo que ha sido como cortado y pegado para la ocasión, pero que no está bien definido para los equipos. Si recuerdas bien, la versión de GTD te lo voy a explicar de forma muy corta, y repito, no es que sea mi gran especialidad, seguramente aquí hay muchos más especialistas como bien conoces. Sí que es verdad que cuando hablamos de los 5 pasos, un resumen podría ser el primero, capturar. Y esto significa que cualquier idea o pensamiento o tarea, pues, la idea es que tengas un sistema confiable donde puedas anotarlo.
A partir de aquí después decides qué haces con él, pero la idea sobre todo es que solo lo captures. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Esto lo he probado durante muchísimo tiempo, bastantes años, pero sí que es verdad que llega un momento en el cual anotas cosas que jamás vas a hacer. Gente que lo dice para que la mente se quede más tranquila, depende. También es verdad que aprendes con los años que muchas cosas ya no las vas a hacer y eres mucho más realista contigo mismo. En vez de flagelarte teniendo una lista infinita de cosas en algún día, que creo que muchas veces sinceramente ni siquiera la vas a mirar, pues casi preferiblemente prefiero no anotar nada. Esto es un esfuerzo, porque cuesta mucho tener cosas circulando en tu mente y eso es un poco también el argumento por el cual deberías capturar. Segunda pata que tiene GTD, el segundo proceso, es aclarar. Y aquí básicamente consistiría en que todo aquello que has capturado o todo aquello que va llegando, ¿qué haces con ello? Oye, ¿consideras que es una acción? Pues lo haces. ¿Que se convierte en un proyecto? Pues tienes una lista para proyectos. ¿Que consideras que no es accionable? O sobre todo que no puedes hacer nada con él. Pues la pregunta es, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la basura directamente? Muy bien, lo guardo como referencia, quizá puede ser importante, o puede ser otra cosa también más adelante a nivel de recordatorio. Este es un punto determinante, porque ahí decides qué haces con ese trabajo, en ese proceso de aclarado. Después tendremos la organización. Aquí es donde ya todo eso que hemos aclarado, decides en qué lista va. La organización puede ser sencilla, tenemos las listas clásicas y podemos añadir alguna más. Por ejemplo, la de algún día, para mí, no funciona. Y esto es algo personal, evidentemente, a nivel de experiencia propia. Gente que sí. Es una forma también de añadir cosas para que nunca se hagan, pero tú al menos te quedas más tranquilo. Yo sabes que en mi modelo tengo algo parecido, no exactamente igual, pero sí que no priorizo tanto que hayan tantas cosas aquí y que tengas que hacer tantas revisiones en diferentes listas. Hacemos algo como mucho más sencillo. Así que la parte de organización, bien, pero aquí no nos explica tampoco cómo hacer esa organización en equipo. Así que el libro en ese sentido le faltaría una cosa importantísima, que es cómo aplico GTD en equipo. Que sí, y en el fondo tiene razón David Allen. GTD solo se puede aplicar de forma individual, porque al final tiene una serie de procesos que hacerlo en equipo hace que pierda esa gracia y además cada uno se organiza de una forma distinta, como bien sabes. Siguiente punto, cuarto, tiene que ver con la reflexión. Y eso en el fondo no deja de ser que de todo lo que tienes pendiente, de todo lo que estás haciendo, pues que hagas una revisión diaria, mensual o incluso semanal. Esto será vital, de vital importancia, sobre todo de vital en habla mucho de la revisión semanal, donde vas a decidir todo aquello que está en las listas y si lo pasas a próxima opción o no, si hay algún proyecto que hay que revisar o no, en fin, dedicarle un tiempo a pensar, que eso es algo que ya sabes que no hacemos demasiado. Y por último, como estás viendo aquí, tendríamos la parte de ejecutar, que es hacer. Oye, a partir de todo lo que tengo que hacer, voy a hacer las tareas y aquí es donde David Allen también introduce los factores temporales, los factores de energía, los factores de contexto, que son sumamente útiles también para decidir qué tipo de tarea voy a hacer. En el fondo está muy bien, es el método GTD que seguramente ya te suene o ya conozcas, pero no tenemos referencias sobre cómo aplicarlo en equipo, más allá de que cada uno lo utilice a nivel individual y que eso sirva como especie de guía para el resto del equipo. Otra de las cosas que se cita en el libro es que sobre todo para que un equipo vaya productivo y reme hacia la misma dirección, deberíamos tener consolidados unos estándares de trabajo. El primero de todos, por ejemplo, que nos propone Allen, aunque hay muchísimos más, y estos son ejemplos pequeños, podría ser el tema de que las reuniones pues, estén acotadas. Y sobre todo también que dejen un tiempo para respirar. Es decir, que no hagan reuniones de media hora o una hora, porque si no, las personas que tengan otra después seguramente irán con la lengua fuera porque ya no podrán más. Yo también diría, en ese sentido, estoy muy de acuerdo. Sí, está bien, y eso está bien como medida, pero las reuniones, la realidad es que deberían ser las mínimas posibles, eliminarlas casi todas, y no solo eso, sino que además la duración no debería superar los 15-20 minutos. Esto insisto mucho, y verás que algunos cursos donde hablo sobre esto, siempre insisto mucho en la duración, de terminarla, y que esté bien preparada antes, no tanto en la duración. Nos centramos mucho en cuánto debería durar, y creo que es bastante intrascendente. La clave es si hay que hacerla o no. Esta para mí es la pregunta principal. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos hacerla más corta? Después ya veremos si dura 10, 15 o un poquito más. Segunda pregunta. Los asuntos describen el tema del correo. Esto es algo que me encanta, pero creo que tampoco el correo debería ser un sitio para trabajar. El correo está muy bien para correos informativos a nivel externo. En realidad, para trabajar de forma interna, tanto Google Suite como la Office de 365 tienen varias herramientas que nos permiten no tener que trabajar en el mismo correo. El correo en realidad solo es una comunicación externa que está muy bien para informar de ciertas cosas, pero te diría que solo a nivel externo, con clientes, con proveedores. Eso sí, eso tiene sentido. Lo otro, pues no tanto.
Después tendremos que las tareas estén concretas o que tengan un vínculo a la visión. A veces pasa que nosotros hacemos tareas muy sencillitas del día a día y nos centramos en cosas que aportan poco, son poco significativas. Por lo tanto, las tareas que conecten con la visión, con los objetivos, serán algo importantísimo a la hora que un líder pueda efectuar esa especie de consenso, de identificación de grupo, para que el grupo sienta que estamos avanzando todos y estamos todos en el mismo barco. Y por último, otra idea más que nos propone Allen en su libro es que podemos incluir a las personas que toman la acción en el para. Esto pasa mucho en las empresas, que la gente pone el copia en el para, todo mezclado, no hay una norma, cada uno hace lo que quiere y además nosotros también damos conformidad, es decir, que actuamos, nos envían esto y en vez de decir, oye, pues quizá la próxima vez no lo hagas, pues simplemente aceptamos y ya está. Esto es el primer paso para que se repita el proceso que te voy a contar. En ese sentido te diría que, oye, todo este tipo de pautas, todo este tipo de reglas nos pueden ayudar, pero la clave siempre está en el mindset, en la mentalidad. Oye, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tenemos que informar a todo el mundo? ¿Es necesario enviar correos en copia? Ya sabéis mi postura. Mi postura es 0 correos en copia. ¿Hay alternativas? Sí. Muchas. Este tipo de pautas están muy bien para que el equipo las tenga, las plantee y no solo eso, sino que también haya un seguimiento de que se están cumpliendo, porque tú puedes decirlas, está bien, eso va a misa, pero si después no se hace, no funciona. Por tanto, uno de los roles principales también de la supervisión será garantizar que esos estándares de trabajo se perpetúen en el tiempo y que sean útiles para todos. Claro está. Otra de las reflexiones que surgen, especialmente en equipo, es si funcionan las metas. Muchas metas que se ponen no se cumplen, no se supervisan, simplemente quedan ahí. Esto pasa bastante a menudo. Pero es importante que cada uno se autorresponsabilice. Esto es algo de lo que nos plantea Allen muchas veces en su libro. 3 cosas básicas por las cuales no funcionan. La primera, muy sencilla. No son atractivas para las personas. No concuerdan con ellos, con sus roles. Son cosas que a veces son demasiado distantes, esquivas. Es importante efectuar este tipo de objetivos para que sea valioso para cada una de las personas. Y sí, hay que hacer objetivos individuales. Está bien los colectivos, y obviamente es importante. Y claro que todos tenemos que remar hacia un mismo sitio. Pero en realidad la parte individual también será relevante para todos los días. Porque en cualquier equipo, si no se responde a la pregunta ¿y qué hay para mí?, es muy probable que el equipo al final desconecte. Primer punto. Segundo, no hay interés. Hoy en realidad no veo un interés, un incentivo en hacerlas. Y aquí tenemos un problema serio. Puede ser de selección, obviamente, y en segundo lugar de supervisión. Sí que garantiza que esas personas sí que tengan el interés. Ese es tu rol en realidad. Tu rol no es hacer funciones técnicas. Tu rol es conseguir facilitar que el trabajo funcione y que haya buena cohesión o buen clima en el equipo. Y por último, como ves, también falla el tema de la responsabilidad. Sobre todo cuando empezamos a añadir proyectos de diferentes personas, no sabemos muy bien quién lo lleva. Tiene que haber una persona dedicada a cuerpo y alma en cada uno de los proyectos. No puede ser que alguien haga 3 proyectos a medias, cada uno de ellos, porque eso tendrá resultados también negativos. Así que uno de los planteamientos que nos comenta Allen en su libro son los pasos para que funcionen los objetivos. Pues bien, los pasos para que funcionen los objetivos son primero hacer participar mucho a la gente para que salgan muchas ideas. Esto sería el concepto de divergencia. Salgan muchas cosas y después ya veremos qué hacemos con ello. Sería un poquito el brainstorming, pero la clave es hacerlo de forma muy recurrente, que salgan cosas, que no solo utilices una reunión muy de vez en cuando pues para reunir ideas. Una vez tengas tantas ideas hay que hacer convergencia, es decir, hay que converger. Todas esas ideas tienen que ir hacia un mismo camino, porque si no al final tenemos demasiada dispersión. Y el siguiente paso ya es planificar, algo que no se nos olvida bastante a menudo. Todas las metas lo convertiré en proyectos y hábitos. Esos proyectos tendrán tareas y esos hábitos serán cosas que haremos diariamente para reforzar ciertas pautas del equipo. Y lo último, supervisión. Oye, ¿cómo superviso a mi equipo? ¿De qué manera lo hago? Que no sea ni muy abusiva, que no sea sobre todo tampoco muy policial y cada vez también tenga cierta libertad, pero que no pierda el control de los resultados, porque al final me interesa saber qué es lo que está ocurriendo. Así que estos 4 puntos serán fundamentales para que funcionen tus metas en equipo. Y una última pauta que nos propone el libro de GTD para equipos tiene que ver con la comunicación. Obviamente es un punto indispensable para cualquier equipo. Primeras cosas que nos comenta, que siempre que puedas dediques un espacio para pensar. Y eso es verdad. Nos vamos rapidísimo, acelerados y no tenemos un espacio ni siquiera para reflexionar cómo fue la semana, qué podríamos hacer mejor, cosas que han pasado, gestión emocional. Muchas veces son reuniones puramente de, oye, ¿qué tal? Bien, sí, venga, vamos a lo siguiente. Y claro, ahí no generas equipo. Segunda, cuadro de mandos. Si tú eres líder o gestionas equipos o proyectos, tienes que tener un cuadro de mandos de qué le pasa a tu equipo. Y a ese punto le llamo el cuadro de mandos del líder, es decir, cosas personales que pasan en el equipo, que muchas veces
oye, pasan totalmente desapercibidas, como bien sabes. Otro punto tiene que ver en que no pongas tanta presión a la hora de contestar mensajes. Si hay urgencias, busca el método más rápido, una llamada, una visita, sea lo que sea, pero quizá estamos demasiado enganchados a la comunicación cuando en realidad no debería ser lo más relevante. Intenta dar un poquito de espacio. Nos comenta incluso 24 horas, y ya dependerá un poco del tipo de negocio, el tipo de departamentos y un poco el tipo de expectativa que se espera de esa persona. Y por último, siempre activa, como ya bien dice GTD, una buena revisión semanal. Dedícale un tiempo a analizar qué ha pasado durante la semana, comenta prioridades y sobre todo reprioriza, replanifica para la próxima semana para que todo el mundo empiece con la máxima energía. Unas pautas muy fáciles para que el equipo se comunique bien y sobre todo también no tenga tanta duplicidad de contenidos en diferentes plataformas de comunicación. Y déjame terminar con una pequeña frase en este punto, y es que mi cerebro tiene prioridades claras. Primero distraerse, luego recordar lo importante, pero ya es tarde, ya no me acuerdo. A decir verdad, quizás un tema más de expectativas, y es que esperaba otro tipo de libro. Ahora en breve te voy a dar mi veredicto. Pero creo que el libro no tiene nada que ver con equipos. Me explico. Sí, es verdad que se habla de liderazgo, se habla de comunicación, pero a nivel de productividad la verdad es que el libro no tiene prácticamente nada, más allá de que sí se habla del propio GTD. Así que en ese sentido son como dos libros muy distintos. Por un lado tendrías GTD, que ya lo conocemos de libros anteriores de Allen, pero en cambio lo otro es totalmente de liderazgo. Ahí sí que es verdad que hace mucho que está escrito con otro autor, pero en cierta manera hay que decir que no hay una combinación, o me cuesta verla. En algunos momentos puntuales sí que hay técnicas que coinciden y pueden ser interesantes, pero hablamos de algo que es bastante irrisorio en el mismo libro. Y ahora mi veredicto. Como te decía antes, aquí seguramente hay un tema de expectativas. Yo esperaba otro tipo de libro y resultó ser un libro bastante diferente. En realidad para mí son dos libros distintos. Por un lado tenemos todo el apartado de los equipos, liderazgo, comunicación, y por el otro tendríamos GTD. En ningún momento veo que exista una gran compenetración. Sí que es verdad que en algunas cosas, como por ejemplo la parte de la perspectiva, sí que está bien con los objetivos y todo este tema, pero en realidad, siendo sinceros, no hay un vínculo claro. Para mí es un libro que no tiene un método, no es un método. Y aquí entiendo que David Allen, y seguramente tiene toda la razón del mundo, un poco lo que nos viene a decir es que GTD es totalmente individual y que no se puede hacer un GTD para equipos. Esto es interesante, porque entonces el libro pierde el sentido. La pregunta sería por qué tenemos un libro que nos habla de GTD para equipos cuando en realidad es un GTD individual para cada uno de los miembros del equipo, y después intentar buscar dónde están esas convergencias con el resto de los colaboradores. Así que debo decir, y lo digo sin acritud y siempre de forma abierta y transparente, es que el libro no me gustó demasiado. Creo que no habla de GTD para equipos, sino que son o podrían ser dos libros completamente diferentes. Uno de liderazgo y el otro simplemente de GTD. Oye, no te vayas sin tu regalo, una guía totalmente gratis para que puedas ver 7 herramientas distintas a la hora de gestionar tus proyectos y tus tareas, gratis, aquí abajo en la descripción. Espero que te haya gustado el resumen del libro. Intenté ser lo más objetivo en su explicación, y en su veredicto me mojé, porque creo que al final en este canal estamos para dar la opinión, que no solo quede en un libro puramente académico. Dicho esto, oye, cualquier comentario aquí abajo. Y antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo si te pareció interesante, y en segundo lugar, me encantaría que te suscribas para más vídeos como este y por supuesto otros contenidos sobre neuroproductividad. Es gratis. Gracias por pasarte por aquí, me encantará verte en próximos vídeos. ¡Chao!